Queridos amigos, bienvenidos a este espacio del cafecito con Dios. Así es. Pues bien contentos de poder compartir este hermoso cafecito en torno al tema de Dios te escucha, ¿verdad, Jessy? Así es, y tenemos una discusión maravillosa. A veces la palabra discusión, Vicky, la sentimos así como que, ¿será que nos vamos a poner a pelear? Pero no, sí. Resulta que una discusión es poner un tema realmente para conversar y discutir, como bien le indica la palabra, y escudriñar cada uno de esos temas que queremos desglosar. Así es que este es el caso, y cuando hablamos de Dios te escucha, existen formas en las que creemos que no nos escucha y otras en las que sí nos escucha. Vicky. Sí, bueno, yo tengo los lados opuestos, ¿verdad? Sí. Le decía a Jessy, ¿qué pasa cuando alguien se cree nada y que por eso Dios no le escucha? Pero también está el lado opuesto en que tú te crees más que cualquier otra persona y que por eso crees que Dios debe de escucharte. Así es. Son dos temas realmente equidistantes, pero en realidad muy parecidos a la realidad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en las que de verdad estamos en problemas, estamos en angustias, nos sentimos en grandes penas, qué sé yo, y creemos de verdad que al ver que no se solucionan en el tiempo que nosotros quisiéramos y de la manera que nosotras quisiéramos, entonces creemos que Dios no nos escucha? Por supuesto. Fíjense que un tip, ¿verdad?, importantísimo cuando hablamos de que Dios te escucha. Yo me acuerdo que había un sacerdote que nos decía, si tú quieres que una oración sea adecuada, simple, toda oración tiene que terminar con la frase que se haga tu voluntad. Así de simple, ¿verdad? Entonces cuando caemos como jóvenes, ¿verdad?, de decir, ay no, miren, la verdad yo considero que yo para Dios no soy nada, ¿verdad? O sea, ¿quién voy a ser yo? O sea, entonces ahí yo creo que es mucho de analizar la situación, porque pueden estar pasando muchas situaciones en tu vida, porque a cuenta de que tú no te considerarías digno de. Así es, ahorita vamos a empezar por esa parte, en donde nosotros creemos que el Señor no nos escucha, ¿verdad? Y en verdad es importante que sepamos algo. Dios siempre nos escucha. Que nosotros no prestemos o abramos nuestros oídos a la respuesta de Él por estar ofuscados en nuestra circunstancia es otra cosa. Entonces partamos por esa premisa. Sin embargo, como estamos aquí para discutir aquí al calor del cafecito con Dios, un tema muy importante es que tú debes analizar si te sientes de verdad en ese sentimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Por ejemplo, en mi caso, Vicky, cuando a veces las cosas no se dan de la manera que yo he esperado, digo yo, ¿será que Dios me escucha? Y siento que no soy digna porque quizá me he sentido pecadora, porque sé que he cometido faltas, o simplemente porque me siento triste y como autoabandonada y por ende creo que todo el mundo me abandona, y entonces empiezo a dudar, ¿será que Dios me escucha? ¿Te ha pasado? Fíjate que me da mucho la atención lo que tú dijiste, me siento autoabandonada, ¿verdad? Sí. Porque resulta de que Dios ahí está y es uno el que se mete en su propia cuevita, ¿verdad? Son todos esos factores externos que a veces nosotros permitimos que nos afecten, porque una cosa es que yo sienta, ¿verdad?, que he cometido un pecado, una cosa es que yo no me sienta digna, pero eso pues se soluciona desde el punto de vista de tener un verdadero examen de conciencia, de ir al sacramento de la reconciliación, y bueno, que recuérdate también que Jesús siempre que perdonaba a una persona sus pecados le decía vete y no peques más, ¿verdad? Esa una de las cosas importantes cuando hablamos del sacramento de la reconciliación, pero eso es algo que tú puedes cambiar. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú permites que otras personas te digan que tú no eres digno y que tú al final terminas siendo alfombra de tanta gente que te pisotea, de tanta gente que te hace sentir que tú no vales nada? Eso ya es otro punto en contra, diría yo, desde el punto de vista que una cosa es que tú te lo creas porque has cometido pecado, porque eres consciente que algo no has hecho bien, a que tú permitas que personas X o circunstancias o cosas externas te hagan sentir que tú no eres nada. Y eso en la actualidad se da mucho, Jessy, porque estamos en una sociedad donde si tú no tienes, no eres alguien. Si tú no vas a estudiar a la universidad o no tienes un título, no vales. Si tú no estás preparado en hablar idiomas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Digamos de que está bien, aclarando, ¿verdad? Que es buena la superación totalmente y debes de luchar por hacerlo. Pero lamentablemente hay personas que van en ese proceso aún y que como todavía no lo han logrado se sienten nada. Y recuérdate que una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que eres. Esto me trae a colación a algo. El fin de semana, Vicky, te cuento y le cuento a nuestros amigos. Tuve la oportunidad de reunirme con una amiga y su esposo de hace mucho tiempo.
Y esta persona me encantó una frase de las tantas que me dijo, porque me decía, la sociedad, hablando mercadológicamente, porque hablábamos de todo tema, claro, la sociedad está creando generaciones que te obligan a ponerte una etiqueta para que realmente tú tengas un valor, como cuando vas al supermercado y ¡pum! Todo, si tú ves, pasan el escáner porque todo lo van etiquetando para que forme parte de lo que se está haciendo. Pues ahora nos hemos estado sintiendo y viendo que el mercado nos etiqueta y que por eso nos venden la idea de que si no tenemos una profesión o un buen puesto en una empresa formal, inclusive nos invita a no avanzar, porque si no perteneces a una empresa que está ahí moriste, ya perdiste laboralmente. Ajá. Sin embargo, hace falta que en esta sociedad, yendo a ese análisis del cafecito, estemos más claros de que nuestra dignidad no solamente no está basada en la parte académica que dice Vicky, en la superación, sino que tampoco en un puesto, en una gestión, en que si no dejaste una trascendencia en el mundo no fuiste nadie, porque si no, el mundo del Señor no sería de aquellos desamparados. El Señor diría, bueno, paso mi escáner. Paso también ese checklist. Ajá, y además, te imaginas al Señor escaneando ahí diciendo, este no tiene código, entonces este no. No, el Señor no desecha, es más, te apuesto que el Señor va por aquel que no tiene el código y se acerca porque realmente busca inclusive al más desvalido y al más desamparado. Y ayer también en nuestro curso, no puedo evitar compartirlo, nos decía el catedrático en este tema de agentes de pastoral, que realmente el Señor se toma la molestia de venir y decir, bueno, en realidad el reino de los cielos, ¿verdad?, no es algo para aquellos que están realmente en buen estado y que sean santos, sino que es la medicina para el que está enfermo, para el que es pecador, para el que realmente siente que no tiene la esperanza. ¿Por qué te contamos todas estas cosas? Porque en realidad es importante que recuerdes que no importa lo que estés atravesando y cómo lo estés viviendo o a qué mundo pertenezcas, en realidad Dios escucha a todos. Totalmente, recuérdense que para Él no hay una diferencia de si es mujer, si es hombre, si es alto, si es bajo, gordito, flaca, no. Dios es nuestro Padre y como buen Padre nos ama a todos por igual, ¿verdad? Si no, pregúntenle a los padres. Y a veces uno como niño se pone tal vez en la misma situación que lo hace con los padres humanos, que se pone con Dios. Ay, no, yo digo que aquel como Él sí tiene, a Él lo has de querer más que a mí, Dios, porque a mí no me das lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, a veces, como les digo, nos ponemos en esa situación de niños berrinchudos, cuestionando mucho a Dios de por qué no somos como los otros, y se nos olvida que no eres como el otro porque tú eres tú y como tú no hay nadie. Y así de simple, ese ser único que Dios te hizo a ti es tu regalo, es tu gracia, es tu esencia, y eso es lo más hermoso que puedes tener. Entonces parte de eso para poder venir y decirle a Dios, yo sé que tú me amas, yo sé que eres mi Padre, yo sé que me escuchas. Correcto. Y yo me imagino, Vicky, y hoy mi imaginación, que el Señor ha de estar así como nosotras, aquí en su mesita, esperando a que alguien se acerque, se quiera sentarse, tome su cafecito con Él y se pongan a platicar. Ese diálogo, ¿verdad? Sí, la oración tan amena que siempre hemos dicho. Hay cosas bien importantes, Vicky, por ejemplo, en la Biblia, inclusive una de las formas que nos enseñan, Padre, ¿qué hacemos cuando querramos dirigirnos a ti? Bueno, di esta oración y te reza el Padre Nuestro. Es una forma sencilla de acercarte al Señor. Pero aún más sencillo es que Él nos abre en nuestro corazón la posibilidad de que nosotros simplemente le hablemos. Inclusive me dijo mi guía una vez que nosotros al hacer cosas agradables a los ojos de Dios ya estamos orando. Ya cuando si tú estás haciendo algo bien, si haces tu trabajo con dignidad, con honradez, si te dedicas en tu casa en tus actividades diarias, quizá eres ama de casa en el hogar o simplemente estás ahí haciendo la limpieza y lo haces con amor y puedes alabar al Señor haciéndolo y diciendo, esto Señor lo voy a hacer con perfección en mi corazón para ti, te lo ofrezco, ya es una forma de orar. Hay muchas formas de que nosotros platiquemos con el Señor. O por qué no, te tomas un tiempo, te sientas, tomas un cafecito con Él, solo tú y Él, y te pones a conversar. Fíjate que lo que tú dices me encanta porque es un mal concepto que nosotros manejamos de creer que cuando hablamos de oración es solo cuando voy a la iglesia y me pongo a orar, ¿verdad? Nosotros en general, tú eres una oración agradable a Dios. Tu vida debe ser una vida orante, ¿verdad? Que todo lo que tú vas a hacer
sea para glorificar a Dios y para tú sentirte feliz, porque ¿cómo no te vas a sentir tú feliz si ves que con lo que tú haces tu papá sonríe? Así es. ¿Verdad? Entonces esa es la parte que nosotros como católicos y como general, ¿verdad? En general todo ser humano debería comprender que tú eres una oración andante, que debería de activarse en cada momento, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. El otro extremo que hablábamos es cuando resulta que, bueno, yo creo que hasta hay un ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia donde te recuerdas que está una persona orando en el templo y mira que llega otro y la persona que estaba orando en el templo empieza, ay Dios, qué bueno que no soy como él, porque es que él es esto y esto y eso. Ajá, sí, y yo, gracias a Dios que no soy como él. Entonces yo creo que esa es la otra parte, ¿verdad? Le decíamos, vamos a hablar de extremos, porque desde el que no se siente nada para orarle a Dios, para hablar con Dios, para ser escuchado por Él, hasta el que se siente más que los demás y cree que por eso Dios lo tiene que escuchar. Ya no es Dios me quiere escuchar, Dios quiere estar conmigo, sino Dios debe. Y recuérdense que nosotros somos muy hijos de Dios, pero no tenemos bajo ningún punto de vista el derecho de imponerle a nuestros padres, ¿verdad? Ni siquiera en la tierra debería un hijo imponerle a un padre, menos lo vamos a hacer con Dios, ¿verdad? Que es creador de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que le hablamos a Dios, porque si bien es cierto, Jessy, le podemos hablar de la forma más natural como a un papá, pero también no se pasen de la línea, diría, no sin faltar el respeto. Resulta que existe la palabra ególatra. En realidad, si tú vas y buscas en tu diccionario, vas a ver muchas definiciones, pero en realidad alguien que es egocéntrico, alguien que de verdad cree y tiene no solamente una autoestima, sino una súper autoestima tan elevada. Súper yo, diría la psicología. Yo diría nuestros cursos de la universidad. Cree que porque es un buen hijo, a veces nosotros nos damos el título de bondadosos y de buenos. Yo soy bueno porque yo no hago lo que aquel hace, yo no peco, yo aquí ya solo con decirlo ya estás pecando, porque en realidad todos tenemos muchos defectos y muchas cosas negativas que no por eso es que nos vayamos a martirizar, sino que debe ser un impulso, Vicky, para querer mejorar y querer ver realmente otras virtudes y por qué no disfrutar de otros frutos y otros dones de nuestro Santo Espíritu. Pero en realidad recordemos que si tú te sientes así muy grande, que de verdad sientes que eres la mamá de los pollitos y que nadie como tú, ok, felicidades, tu autoestima está bien alta. Sin embargo, estás bien, pero no te pases, diría Vicky. Es importante que tú recuerdes que con Dios, para que Él te escuche, Él va a ver realmente a la persona humilde, al que tiene el corazón. Y bien dicen, ¿quieres ser el primero? Pues entonces sé el último. Aquí ni el mismísimo Dios vino para ser servido, es más, vino a servir. Entonces si esa dignidad que tiene Él como hijo de Dios es tan grande como yo, que no soy prácticamente nada en el universo, me voy a sentir superior a cualquiera de mis semejantes y voy a creer que tengo una prioridad. Por el contrario, si yo quiero que el Señor me escuche y si estoy en ese momento, tal vez dices, ahí lo escuché en el programa echando las redes, tengo que bajarle unas rayitas, tengo que ponerme realmente mi sombrero de humildad, bajarme un poquito y entender que la forma en la que yo voy a comunicarme con Dios debe ser así, humilde, sencilla, podríamos decir efectiva desde un punto de vista sincero, totalmente. Una conexión, ¿verdad, Vicky? Que realmente nos despierte a esa humanidad y no estarnos pasando en la raya creyendo que Él debe escucharnos. Claro, por supuesto. Algo muy interesante que tú decías es la sinceridad. Recuérdense que tú no vas a pretender engañar al Dios de la verdad, ¿verdad? Al que es verdad. Entonces, cuando tú le hables a Dios, pues hazlo de corazón, hazlo de la forma tan sincera como lo harías con tu mejor amigo, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con esa persona a la cual tú le tienes mucha confianza, ¿verdad? Que no hay necesidad, bajo ningún punto de vista, de tener que usar máscaras, no hay necesidad de fingir ser alguien que no eres. Simple, sé tú mismo. Él te conoce, Él te creó, así de simple. No pretendas por vergüenza o por miedo a sentirte juzgado por Dios, no hablar con la verdad, porque al final vas a estar peor, ¿verdad? Entonces la invitación es, aprende a ser sincero contigo mismo, aprende a ser humilde con Dios y al mismo tiempo con tus hermanos, ¿verdad? Reconocer que Dios sí te escucha,
siéntete importante, sin pasarte la rayita, como decía, ¿verdad? Sí. Pero siéntete importante para Dios. Recuérdate, yo siempre lo digo porque pues yo creo que como humanos tenemos todavía esa forma de hablar inadecuada, de venir y decir es que ella o él son más que tú, o tú eres más que alguien. Y yo siempre le digo a las personas, momento, aquí, stop. No se trata que yo sea mejor que esa persona, o que ella sea o él sea mejor que yo, simplemente somos diferentes. Así y con eso me quedo, somos diferentes. Pero aunque cada uno es diferente, Dios sí sabe el código exacto de tu área para poder llegar al alma, porque Él te creó. Así que Dios te escucha y eso no lo puedes dudar, ni lo debes dudar. Así es, y yo creo, Vicky, que con eso nos vamos a ir a nuestro siguiente segmento, en donde ya tocamos algunos tips, porque queremos realmente que tú sepas qué haría Jesús.